Bueno, cabros, voy a tratar de explicar esto que estuvimos hablando de Antígona, que decidió enterrar a su hermano, a pesar de que el rey ordenó que no lo entierre. De Jesús, que criticaba incluso a los, ¿cómo se llama?, representantes de la religión en su época, obviamente también al Estado. Y finalmente, que hablamos de Turó, que se decidió a no pagar impuestos como forma de protesta hacia Estados Unidos. Vamos a ver. Nosotros somos individuos. Y como individuos coexistimos con otros individuos. Aquí ya tenemos dos individuos. ¿Cuál es el problema? Que cada individuo normalmente tiene su libertad. Y cada individuo con su propia libertad se supone que debe respetar su propio espacio, que lo hemos conocido muchas veces como el metro cuadrado. Nosotros, como vivimos en sociedad, nosotros estamos unidos por algo que lo conocemos como solidaridad. Pero esta solidaridad se basa principalmente en dos palabras que tienen que ver con la moral y con la ética. Porque yo sé que debo ser solidario con el otro para que el otro se encuentre bien. Porque como vivimos en sociedad, nosotros normalmente nos vamos a fijar en que exista algo que se llama el bien común. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el individuo pasa a llevar al otro individuo, entonces a alguien se le ocurrió que las cosas deben mantenerse en un sistema de justicia. Y como dijimos, a alguien se le ocurrió que para que la justicia no cambie con el tiempo, podía hacerse algo más estable teniéndola por escrito y crearon la ley. Como la ley no es igual que la justicia, algunas veces vamos a ver que la ley pasa a llevar a la moral y pasa a llevar a la ética. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, que la ley en algunos países permite que un individuo mayor de edad se case con otro individuo menor de edad. Entonces vamos a ver que hay países donde hombres adultos se pueden casar con niñas de 6 años. Acá nosotros vamos a ver que hay algo que pasa a llevar nuestra moral. La moral de ellos no, porque dijimos que la moral es cultural. Pero a grandes rasgos esto pasaría a llevar a la ética si es que hay sufrimiento, que yo creo que obviamente lo hay, por ejemplo en la niña. Aquí tenemos un problema más profundo en todo caso, porque esto tiene que ver con la religión. Y la religión es dogma y el dogma no se lo cuestiona. Pero sigamos con el ejemplo. En un caso normal, donde no esté metida la religión, vamos a ver que cuando un individuo ve que pasa a llevar al otro individuo, puede tener sentimientos solidarios, porque va a recordar que existe un bien común como objetivo principal. Él, en este caso, va a reconocer su moral, va a reconocer su ética y va a reconocer la libertad del otro. Por lo tanto, puede elegir con su propia moral, en un estado de libertad individual, libertad propia. Oh, ya tenía libertad escrito ahí. En su estado de libertad propia, él puede decir que no quiere obedecer. Entonces vamos a ver que ahí nace la desobediencia. Como normalmente vamos a ver que la desobediencia es no obedecer, pero nosotros somos ciudadanos dentro de una organización política que es dirigida por el Estado, vamos a ver que nosotros somos civiles. Por esto es que se llama desobediencia civil. Espero que se entienda. Acá nosotros vamos a ver que cuando alguien elige la desobediencia civil, lo que está eligiendo básicamente es no ser obligado,
que se respete su libertad, que no haya una coerción que lo obligue a pasar a llevar su propia moral, que lo obligue a disminuir su libertad o que lo obligue a disminuir la libertad de los otros. Si nosotros somos individuos responsables, moralmente capaces, digámoslo, que tenemos nuestras ideas claras, va a ser muy difícil que un Estado logre obligarnos a infringir nuestra libertad o la libertad de otros. Por esto es importante que nosotros podamos estar bien educados, que nosotros nos informemos para que nosotros podamos efectivamente saber cuándo la ley pasa a llevar la ética o la moral o la justicia y podamos efectivamente ocupar la desobediencia civil. Vamos a ver que la desobediencia civil se puede observar principalmente de dos formas: la por acción y la por omisión, pero eso lo vamos a ver en otros videos. Un abrazo, llevamos un mundo en nuestros corazones, no lo olviden.